palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Nos preparamos para la palabra del Café con Fe, nos preparamos para este momento especial, este momento de palabra, este momento que es necesario guardarlo ahí en nuestro corazón. Si tienes la oportunidad de sentarte quizás y tomar estos minutos para disfrutar esta palabra de parte de nuestro Dios, pues qué especial es. Con libreta de apuntes, con Biblia, ojalá la Biblia física, es muy especial poder subrayar, poder contar los versos bíblicos, poder hacer anotaciones. Volvamos a esa senda antigua donde lo hacemos. No tenemos nada en contra de la tecnología, ¿verdad? El encender el móvil, el tener la Biblia en el móvil, esto es especial también, pero nada se reemplaza con tu Biblia física, con el sonido de las hojas cuando las pasas, cuando las cruzas. Es especial. Algunos somos más clásicos en ese aspecto y bueno, lo importante es que esta palabra quede en el corazón. Recuerda que esta palabra también queda alojada allí en el podcast, a manera de podcast en nuestro portal en www.caminoestereo.com y también en la plataforma YouTube. ¿Cómo lo buscas? Con el día de la fecha. Y ahí tienes el programa del Café con Fe. Pues hoy vamos a reflexionar sobre la fe. ¿Cómo percibimos que una fe puede estar naufragando? Usted habrá escuchado frases como: he pasado por una crisis de fe, o estoy viviendo momentos difíciles en cuanto a mi fe. Pues vamos a percibir cómo se naufraga en esa fe. ¿Cuáles son algunos ejemplos del fracaso de esa fe? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué las personas naufragan en su fe? Ese es un tema algo álgido, ¿no? Y es una pregunta que normalmente la hacemos. Pues vamos a hablar acerca de esto. Y vamos a, lógicamente, ir a la Escritura, lo que dice la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, habla acerca de algunos que naufragaron en lo concerniente a la fe. Le escribía a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19, y le dice: guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Pablo, por ejemplo, en esa misma carta, cuando uno empieza a escudriñar esa carta, él habla de dos personajes que son Himeneo y Alejandro. Cuando uno lee, esto está exactamente en Primera de Timoteo, búscalo ahí porque quizás no hayas escuchado esos dos nombres. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 20. Él dice: entre ellos están Himeneo y Alejandro. Y dice el apóstol Pablo escribiendo en su carta a Timoteo: he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese Himeneo y Alejandro, quienes parecen haber sido creyentes cristianos, profesantes anteriormente, según esa referencia que hay en Primera de Timoteo, pero ¿qué hicieron? ¿Cómo es que las personas pueden naufragar en su fe el día de hoy? El Señor Jesús, Pablo, Pedro, el escritor a los hebreos, todos ellos describen a personas que tienen un comienzo aparentemente bueno en la vida cristiana, pero luego rechazan lo que una vez afirmaron: creer. A veces esa primera condición o ese primer estado se llama fe, y luego queda demostrado de que no era una fe real, de que esa fe no tomó fuerza. En mi país decimos: esa fe no cuajó. Mire, la fe sin obras es muerta, dice la Escritura. Y podría llamarse una fe
muerta. Santiago ahí en la Biblia lo mencionaría algo así como, bueno, el versículo que conocemos de que la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, dice Santiago en su carta. A veces algunos le dicen, no, es que él conoció el camino de la justicia, conoció los caminos de Dios y luego los abandonó. Resulta que, por ejemplo, el apóstol Pedro era muy serio en esas apreciaciones. El apóstol Pedro menciona en una de sus cartas, diciéndole a la iglesia, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia, que habiendo conocido apartarse del mandamiento que les fue dado. Serio, bastante serio. Y te voy a dar la referencia exacta, porque es un versículo clave donde el apóstol Pedro toma esto con bastante seriedad. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 21 exactamente. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, dice textualmente, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El Nuevo Testamento enseña que es posible tener un comienzo en la vida cristiana. Y tal vez un comienzo muy largo, pero luego desecharlo y perderse, y eso estremece a cualquiera, estimado amigo. No es que Dios pierda jamás a alguno de sus hijos, no es que Dios pierda a alguno de sus elegidos, no. Ustedes saben, y lo hemos aprendido en los diferentes programas, que el Señor guarda a sus hijos, guarda a sus elegidos. Es más, bíblicamente hay referencias escriturales que lo dicen. Fiel es Dios, que por medio de quienes fueron llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Habla de la fidelidad de Dios. El Nuevo Testamento también, por ejemplo, Pablo en alguna ocasión, escribiéndole a los tesalonicenses, dice, fiel es aquel que los llama. A los filipenses, a la iglesia en Filipo también, cuando les dice, miren, estoy convencido de que el que inició en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. O sea, hay muchas referencias, o la famosa referencia y muy conocida de Romanos. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Está hablando de que no se perderán jamás los hijos de Dios. De hecho, eso es lo que dice lo que acabamos de leer, que el Señor guarda nuestra vida, predestina, llama, justifica, glorifica. Ese es el proceso que nos menciona la carta a los Romanos. Ahora, ninguno de los que Dios predestina, llama a justicia, se va a perder jamás, porque Él guarda a los que llama, estimado amigo. Eso es lo que enseñan estos versículos y es lo que enseña la palabra. Pero hay maneras en las que se naufraga en la fe. Y en primer lugar, el Señor Jesús dijo, por ejemplo, en la parábola del sembrador. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Para que te ubiques en la Biblia, Lucas, vea la Biblia en Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Todos hemos leído en alguna ocasión la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8. El verso 4 dice que juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron, y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí es cuando
el Señor Jesús explica a sus discípulos esta parábola. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El verso 14 dice, que es donde quiero hacer referencia, dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mira, en primer lugar, el Señor Jesús, cuando habló de esta parábola, habló de ese terreno que representa a los que comienzan su discipulado y luego se alejan. Esa semilla que cayó entre los espinos son los que oyen, escuchan, y al continuar su camino son ahogados, estimado amigo. ¿Ahogados por qué? Por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, y su fruto nunca madura. Observa cuál fue su perdición. Parecían tener un buen comienzo, pero los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, esa tríada, ese trío de situaciones son muy fuertes. Afanes, riquezas y placeres de la vida. Subráyalo ahí, toma nota ahí en tu libreta o al pie del versículo, o subráyalos. Afanes, riqueza, placeres de la vida, son su perdición, dice. Tomemos nota de esto porque más adelante lo mencionamos nuevamente. Eso es lo que el Señor Jesús dice. Ahora, hablando de un segundo punto, ese fue el primero, ¿no? ¿Por qué naufraga la fe? Porque la persona se inclina hacia los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y aunque empezaron supuestamente bien, luego se desviaron hacia eso. Pero también el apóstol Pablo, y esto como segundo punto, en Filemón, no sé si has leído Filemón, es una carta muy pequeñita, muy pequeña en el Nuevo Testamento, que solamente tiene un capítulo y tiene 25 versículos. Filemón, capítulo 1, verso 24, ya casi al final. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mira lo que está diciendo esa palabra. En Filemón, en esa palabra uno lee que Demas era un colaborador de Pablo junto con Lucas, ¿verdad? Así que Demas debe haber parecido un verdadero cristiano para pasar el examen de Pablo, ese filtro de Pablo, imagínate como le dice el apóstol Pablo, mis colaboradores. Para ser colaborador de Pablo, vaya, tenía que tener un buen perfil, ¿verdad? Mis colaboradores. Ahora esos estándares son altos cuando empezamos a determinarlo así. Juan Marcos, ¿recuerdas? Él ni siquiera, por ejemplo, dejó que Juan Marcos fuera con él la segunda vez. Pero tiene a Demas como compañero. Y más adelante, cuando escribe a Timoteo, dice, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Eso se lo escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 4:10. Pues Demas me ha abandonado, amando este mundo presente, se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Observemos una vez más la razón del fracaso, el naufragio, el amor a este siglo o a este mundo. Y lo escribe así, porque hay algo tan especial en la palabra, y es que la palabra no se guarda nada, ¿verdad? La palabra muestra a tal persona como es, y después de expresar que eran sus colaboradores, luego aquel personaje Demas se fue amando este siglo, amando este mundo, y se fue a otro lugar. ¿Qué habría pasado? Ahí hay una especie de interrogante, pero es que Pablo menciona que habiendo amado este mundo presente, o sea, Demas, que supuestamente empezó bien y que llegó a colaborar en el ministerio,
luego se dejó enredar y terminó amando más este mundo. Ahí hay una advertencia. Tú y yo no podemos poner nuestros ojos amando las cosas del mundo. Todo lo que no trae un beneficio espiritual de Dios, estimado amigo, es el mundo. Y puede sonar radical, religioso, algunos podrán decir, pero es muy legalista, pero es así. Ahora, en tercer lugar, el Señor se refiere, o Pablo mejor se refiere a un Andrés. En primera de Timoteo 1:19, escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: y guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Así que aquí está, a fin de que por ellas, le dice a Timoteo, pelea la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia. Le está diciendo eso a su discípulo Timoteo, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Ese es el término que utiliza el apóstol Pablo, entre ellos Himeneo y Alejandro. Naufragaron en lo que toca a la fe. Naufragaron, o sea, empezaron navegando bien, pero se hundieron. Primera de Timoteo 1, del 18 al 20, el apóstol le está hablando a Timoteo. Esta carta tiene tanta riqueza. Esa carta, Primera de Timoteo capítulo 1, el verso 18 al verso 20, le dice este mandamiento: hijo Timoteo, te encargo. Mira cómo le dice: hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuál es la causa de ese naufragio en ese versículo? El rechazo de la buena conciencia. El rechazo de la buena conciencia. Y ahora se preguntan muchos: bueno, pastor, ¿pero qué significa el rechazo de esa buena conciencia? Queridos hermanos o amigos u oyentes, cuando empezamos la vida cristiana, la obra del Espíritu Santo se empieza a desarrollar en nosotros. Y cuando se empieza a desarrollar en nosotros, casi que inmediatamente salen a flote los frutos dignos de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento dan un testimonio a nosotros mismos, al Señor y a los que están alrededor de nosotros, que empezamos a tener un buen caminar en el Señor. Y que luego ese trabajo del Espíritu de Dios sigue desarrollándose en nosotros. Pero algunos abrieron puertas, ventanas y empezaron a observar lo que había afuera. Y empezaron a rechazar esa buena conciencia. ¿A qué se refiere esto? Empezaron a rechazar el consejo del Espíritu de Dios. Empezaron a rechazar la vida cristiana piadosa. Es decir, la vida cristiana que desarrolla las obras que me mantengan en la fe. Es decir, empezaron a rechazar los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, el estar diligentes buscando al Señor, el congregarnos para buscar de Dios. Y empezaron a argumentarse en su conciencia y perdieron la buena conciencia, naufragaron. Himeneo y Alejandro lo hicieron de esa manera. Qué confrontante, ¿verdad? Y son versos bíblicos que están ahí, pero que hablan del naufragio de la fe. ¿Y por qué hablamos de esto iniciando esta nueva temporada? Porque no puede ocurrir que naufraguemos en nuestra fe. No puede ocurrir que rechacemos la buena conciencia. No puede ocurrir que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestro corazón y nosotros, en esa batalla de la fe, dejemos que la carne gane. Mira, el mundo siempre estará tratando de seducir y la carne estará allí tratando de sublevarse. Y si perdemos comunión con Dios, si perdemos un solo día, estimado amigo, de no estar en la presencia del Señor, vamos a estar expuestos.
Esta es la batalla de la fe, esta es la vida piadosa que tiene que desarrollar cada creyente. Ahora, si se trata de un cuarto punto, saltemos ahora para ver lo que dice el apóstol Pedro, por ejemplo. ¿Qué dice Pedro? Dice, ubícate en la segunda carta de Pedro 2:20, que la habíamos referenciado. Segunda de Pedro 2:20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, mira esto, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué versículo este? Pero ¿cuál era el problema? ¿O cuál es el problema? ¿Por qué naufragaron? Porque se enredaron de nuevo en las contaminaciones del mundo. Se enredaron de nuevo en las contaminaciones del mundo. Mira, si saliste del mundo, cualquiera que haya sido el pecado en el que navegaste, en el que estuviste hundido, en el que estuviste lleno de pecado, lleno de desobediencia, lleno de lo que Dios no quiere, el pecado, ¿cómo es posible que ahora se enreden de nuevo en las contaminaciones del mundo? Pero cuando hablamos de esto, nosotros somos los primeros que tenemos que apercibirnos. Porque aquí damos esta palabra, o impartimos esta palabra, o compartimos y predicamos esta palabra, pero nosotros los predicadores somos los primeros que tenemos que tener temor y temblor para no caer en esto. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro es sumamente importante. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, se enredaron otra vez en ellas y fueron vencidos por ellas. Está diciendo el apóstol Pedro, está hablando el Señor a través de esa carta, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. No te dejes enredar de nuevo en las contaminaciones del mundo. Levántate y batalla. Lo primero, una de las primeras cosas que hace esa contaminación del mundo es encontrar un estado placentero. Es que la persona encuentra un estado de falsa tranquilidad o de falsa espiritualidad, pero en realidad se está contaminando con el mundo. Y quizás empieza a combinar una vida creyente con una vida mundana, con una vida que no tiene nada que ver con la vida piadosa que Dios nos exige. ¿Te encuentras así? ¿Vives así? ¿Hay una seducción de parte de las contaminaciones del mundo? Cuidado. Y si esta palabra el Señor permite que llegue a tus oídos hoy, es por esto. Que el Señor en realidad quiere que exista, que se desarrolle una transformación. Y hay una quinta, el escritor a los Hebreos. Por eso hemos citado de esa manera bíblicamente lo que habló el Señor Jesús, lo que habló el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, lo que escribió el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Y ahora, esa palabra en Hebreos, en el capítulo 3, ubícate. Recuerda que Hebreos, a ciencia cierta no se sabe quién lo escribió. Algunos afirman o dan crédito de que pudo haber sido el apóstol Pablo, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta. En algunos versículos como que uno encuentra que es el estilo de Pablo, pero en realidad no se puede afirmar. Pero allí en Hebreos, en el capítulo 3, si te ubicas en el verso 12 al verso 14, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día,
Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Qué especial. Eso lo he leído en Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, tengan cuidado, hermanos. Ahí el escritor hebreo le está hablando a los hermanos, es decir, a los de la congregación. Dice, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Mira, ¿de qué está hablando él? ¿O cuál es ese peligro para que naufrague la fe? El peligro es el engaño del pecado. El engaño del pecado. Por eso Pablo le está hablando solo a los hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El pecado quiere engañar, y muchas veces el pecado quiere entrar engañando, haciendo creer que la persona está bien, y la misma persona se lo cree muchas veces. Pero cuidado, en esto tenemos que ser muy exhaustivos y estar en comunión con Dios. Señor, guárdame del engaño del pecado. ¿Oras así? Señor, guárdame del engaño del pecado. Hay una preferencia del corazón por el pecado, sí, porque hay una tendencia a lo pecaminoso. Estamos en una naturaleza caída. Lo que Pablo quiere decir, por ejemplo, cuando habla del término naufragar en la fe, es ese tipo de deserción de una fe que se está profesando. Una persona comienza la vida cristiana, quizás él mismo y los que le rodean piensan que es un verdadero comienzo, y luego lo abandonan todo. El barco de la fe se hace pedazos en las rocas. Y tal vez lo que realmente llama la atención de eso que acabamos de ver, que son 5 descripciones de ese naufragio, es que las rocas en las que se hunde la fe no son tal vez intelectuales del cristianismo. No se trata, estimado amigo, de problemas con la razón, no son problemas religiosos. Es un problema de la preferencia del corazón por el pecado. ¿Entiendes? Me explico. Mira, no sé si tú has compartido con personas que conocen palabra, que se entusiasman viniendo a la iglesia, que en realidad disfrutan el mensaje, que disfrutan congregarse, que alaban y que levantan sus manos, y tú los ves y es una bendición, pero luego en su corazón tienen preferencia por el pecado. Entonces parece que llevaran una vida doble. Estoy aquí en la iglesia, pero yo batallo con el pecado. Sí, todos batallamos con el pecado, pero es que aquí hay una diferencia en cuanto a este naufragio. Es que el que naufraga es porque empezó a abrir una puerta. Resumamos, el naufragio del tercer terreno en la parábola del Señor Jesús se debe a las riquezas y a los placeres de la vida. Tarea, cuidémonos de las riquezas y los placeres de la vida. Recopilemos. Lo otro que dijimos, el punto 2, el naufragio de ese personaje Demas se debió al amor por este tiempo presente. Pongamos un ejemplo. El amor por las redes sociales es algo que está en auge. Y Demas se perdió, como dice ese término en
en lo que leímos en 2 de Timoteo 4:10, por este tiempo presente, es decir, lo novedoso que había en ese tiempo. En tercer lugar, cuando Pablo menciona a Himeneo y Alejandro, ellos naufragaron en su fe porque rechazaron tener una buena conciencia. Es decir, que el Espíritu Santo siempre hablaba y les indicaba acerca de qué no hacer, pero empezaron a tener una mala conciencia, es decir, abandonaron el consejo del Espíritu de Dios. Y cuando hablamos de lo que dijo el apóstol Pedro, el naufragio de los que se escapan de las contaminaciones, son los que se enredan precisamente con la contaminación del mundo. Un poco de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa. La quinta es la advertencia en Hebreos, y es una gano del pecado. Esa es la labor del pecado, la tarea del pecado, engañar. Entonces une todo esto en una lista: riquezas y placeres de la vida, el amor por el tiempo presente, el rechazo de una buena conciencia, el enredarse con las contaminaciones del mundo y el engaño del pecado. Uno puede concluir que, aunque pueden haber luchas intelectuales, hay luchas históricas o debates quizás, la mayoría de los naufragios de la fe no son intelectuales, no son por conceptos, sino que se deben en realidad a qué quiero, a lo que quiero, a lo que me estorba, a que el cristianismo me estorba porque choca con mi carne. Pero hermano, ¿has escuchado este mensaje hoy, estos minutos hoy? No nos dejemos vencer por esto. Vengamos al camino de la verdad. Deleitémonos en el camino de la santidad. Seamos diligentes, batallemos con esto. Batallemos, levantémonos. Utilicemos, estimado amigo, esas armas que el Señor nos entregó, esos medios de gracia que el Señor en realidad nos entregó para salir adelante. Padre, aquí estamos. Señor, cuánto necesitamos nosotros aprender de ti. Hoy, iniciando esta nueva temporada, ayúdanos. La palabra es tan clara, Señor. Padre, no permitas que las riquezas y los placeres de la vida nos alejen de ti. Padre, no permitas que amemos más el tiempo presente que tu palabra, por más maravilloso y novedoso que sea. Señor, permite que en nosotros se desarrolle esa buena conciencia y no la perdamos. Señor, en tu infinita gracia y misericordia, guárdanos de las contaminaciones de este mundo. Señor, guárdanos contra el engaño del pecado. Oro por todo aquel que puede estar siendo engañado, seducido por el pecado. Señor, te pido, Padre, que les ayudes en el glorioso y en el poderoso nombre de Jesús. Te lo clamamos hoy, Señor, entregando la vida de cada persona que está escuchando este mensaje a través de esta plataforma, a través de YouTube, a través de este mensaje. Yo creo que tú eres un Dios que hace una obra perfecta. Señor, tú que has empezado la obra en nosotros, por favor, te pedimos hoy que seas fiel en terminarla en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.